y puse por título diferentes a los demás. ¿Qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Que vivimos en un mundo, en este mundo en donde estamos de paso, en este mundo donde somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Todos lo sabemos, hasta aquí vamos todos bien. Todos sabemos que hay un Dios y que tenemos que honrar a Dios. Todos lo sabemos, pero el tema viene una vez que comenzamos a ver cómo se desarrolla la vida del creyente. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en relación a esto? La Biblia nos habla muchas cosas y nos da idea terminante y concreta de cómo debe ser nuestra vida que somos creyentes. Usted y yo somos, ¿cómo le puedo decir? Dice la Biblia que somos sed santo porque Él es santo. Y entonces, ¿cómo debo ser yo santo? Y uno, ¿cómo debe ser santo? Y cuando tiene la imagen del santo, uno piensa cómo es, o lo hace en una escultura el hombre, cómo dibuja un santo, una santa. Pero quiere decir separado para Dios. Estamos aquí, pero no somos de aquí, estamos separados para Dios. O sea que no hay que hacer ninguna vestimenta rara, ninguna cosa rara, sino como uno es normal, pero sabe interiormente que es separado de todo el mundo, de la contaminación del mundo, de las modas del mundo, es separado para Dios, porque ahora usted y yo somos de Dios, antes no lo éramos. Entonces, ahí viene muchas veces ese pequeño hilo de separación, que estamos en el mundo pero no somos del mundo, estamos en el mundo pero no vivimos conforme al mundo. ¿Y cómo tengo que vivir? Ahí está el tema. Vamos a la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1, capítulo 14 y 15, hemos leído en la última prédica que hice sobre el capítulo 1. Todos se acuerdan, ¿no es cierto?, de San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 1. Si no estuvo en esa reunión, puede leer nuevamente el libro del apóstol Pedro, la primera carta. Y la primera carta, capítulo 1, 14 y 15, que también lo hemos leído y hablado en esa prédica, hoy vamos a hacer un repaso. Dice, vivan como hijos obedientes. Mire quién está hablando, San Pedro. Para esto usted debe conocer un poquito la vida de San Pedro, cómo era antes de convertirse al Evangelio, a convertirse a Jesús, y cómo era cuando se convierte a Jesús. Él sigue siendo un hombre bastante rebelde, bastante como nosotros, ¿no? Muchas veces. Y estaba con el Señor, andaba con el Señor, pero hacía la de Él. Y luego ocurre algo muy fuerte en su vida, cuando el Señor Jesús es puesto preso, encarcelado. Él pelea por Jesús, saca su propia espada, mejor dicho, le saca a uno de los soldados o algo así parece, y le corta la oreja a aquel que lo quería poner preso a Jesús. Y entonces ahí se arma un problema. Jesús le restaura la oreja a ese soldado, y luego él comienza a flaquear en su fe cuando es preso Jesús. Y comienza a negar a Jesús. Él no quería ir preso también como Jesús fue preso. Él quería salvarse, él quería escabullirse, hacer la suya un poco más, pero lo descubrieron y dijeron, vos sos de ellos, vos sos también un discípulo de Jesús. Y no, yo no soy, no lo conozco. Entonces, él mintió, él negó a Jesús. Todos conocen la historia, Jesús es crucificado, luego resucita al tercer día, y él tiene un gran dolor por haber negado a Jesús. Y muchas veces pasa con creyentes, ¿no?, que están un tiempo al lado de Jesús o cercano a Jesús, conoce las cosas de Jesús, conoce los milagros de Jesús, conoce lo que es vivir en el Evangelio, tener fe en Jesucristo, pero sin embargo no tiene una vida que concuerda con los mandamientos del Señor y con la vida de un verdadero creyente. Hace la suya,
como normalmente lo hizo Pedro. Pero llega el momento que Jesús resucitó. Él estaba amargamente mal por haber negado a Jesús. Y Jesús a aquellas mujeres que van a la mañana al sepulcro el primer día de la semana para llevar esas hierbas aromáticas al sepulcro de Jesús, encuentra que el sepulcro está abierto y que el cuerpo de Jesús no está, y la ropa, el atuendo que lo habían vestido a Jesús estaba bien envuelto, bien acomodado en un costado. ¿Y qué ocurre? Y ve dos ángeles que estaban ahí en el sepulcro, bien tempranito, casi oscuro, era la madrugada, y le preguntan, ¿no? ¿Qué vienen a hacer ustedes? Esas figuras celestiales, ángeles que había ahí. Y dice, venían a ver al cuerpo de Jesús, etcétera, y él le dice, no busquéis entre los muertos al que vive, él resucitó. Y él está en Galilea. Y díganle a Pedro también que él lo espera allá. Un mensaje especial a Pedro. A los otros no, a los otros apóstoles no le dice nada, los ángeles. Pero tiene un mensaje especial para aquel que negó a Jesús. Hoy hay un mensaje especial. A lo mejor en tu vida lo has negado a Jesús. A lo mejor en tu vida no sos un verdadero creyente. Haces las tuyas. Sos creyente, sí, pero nominal, así, un poquito de nombre, pero ferviente, apasionado por Dios, adorador de Dios, que ora, que busca al Señor de corazón. A lo mejor no lo sos. Y a lo mejor muchas veces has negado al Señor y has dicho, bueno, qué sé yo, ¿no? Yo hago la mía. Aleluya, aleluya, cada cual hace la suya. Había un dicho, ¿no?, antiguo, y sigue usándose muchas veces, sí. Pero quiero decir que no se ajustan a la palabra de Dios, o no tuvieron un encuentro con Dios, o todavía su mente está velada al conocimiento de Dios porque no hay una entrega. Pueden haber varios motivos, pero no sé qué motivo será. Pero puedo decirte hoy que hay un mensaje de Dios para tu vida, que Dios te está buscando y que no te va a soltar. Por más que te vayas y te tomes un cohete y te vayas a la luna y te vayas a Marte, de allí el Señor te va a rescatar y te va a llamar y te va a buscar porque te ama. Dios es amor y Dios ama a sus criaturas. Y usted y yo somos criaturas de Dios. Y usted y yo somos amados por nuestro Padre Celestial. Y tanto fue el amor de Dios por nosotros que envió a su propio Hijo a morir por usted y por mí. ¿Se da cuenta de lo que hizo Dios por usted y por mí? Así que hoy es un motivo de alegría y de regocijo estar en la presencia de Dios. Por si acaso alguien por allí no se ha extraviado un poquito o se alejó, que se aferre hoy con todo a la mano del Señor y deje de vivir una vida así, no liviana, sino poderosa en Jesucristo. Y dice así, 1 Pedro 1, 14 y 15, ustedes, la versión de la tradición al lenguaje actual, dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, está diciendo Pedro, ustedes antes de conocer a Cristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Antes pasó, hoy es un nuevo día con Jesús. Antes estaba en el mundo, lejos de Dios. Hoy estamos en los brazos del Señor, somos cristianos, somos elegidos por Dios, somos separados del mundo para Dios y tenemos que obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Y dice el versículo 16, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Él nos llamó para ser santos, separados del mundo y ser diferentes de los demás. ¿Y en qué concierne ser diferente a los demás? Vamos a seguir un poquito más. En Gálatas 5,
versículo 16 al 26. Si usted quiere, tome nota. Véngase siempre con un cuadernito, con un lápiz, lapicera allí, una virome y comience a tomar nota. Y dice así: obedecer al Espíritu de Dios. Y dice, por eso les digo, dice Pablo en Gálatas 5:16, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Eso es lo que está diciendo allí Pablo a la congregación de los Gálatas. ¿Qué ocurre? Allí eran todos judíos y habían, la gran mayoría, esos judíos se habían convertido al Señor. Pasaron a ser del cristianismo. Hubo un cambio. Comenzaron a seguir a Jesús. Comenzaron a escuchar la palabra del Señor y aparentemente fueron bautizados y se convirtieron al cristianismo. Ahora, ¿qué ocurre? Había allí mucha contra al cristianismo. Había persecución por el lado de los judíos especialmente, que no querían decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era alguien más que vino, pero no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. Y entonces, aquellos que se habían pasado porque vieron milagros, vieron maravillas, vieron cambios de vida en aquellos cristianos y en aquellos judíos convertidos al cristianismo, estaban firmes ahí. Los otros judíos comenzaron a tener celos y comenzaron a socavar la fe de estos judíos convertidos. Y le comienzan a decir que sí, está todo bien servir a Jesucristo. Está bien que sean cristianos, pero para ser salvos necesitaban guardar la ley. Tenían que guardar todos los preceptos de la ley para entrar en el reino de los cielos. Y claro, había creyentes, vio como todos, por ahí algunos más instruidos en las cosas de Dios y otros menos instruidos en las cosas de Dios, no conocedores de la doctrina. Y entonces ahí había un problema, ¿no? Y entonces aquellos que Pablo y los cristianos predicaban de vivir una libertad en Cristo, los otros, había aquellos convertidos del judaísmo que estaban siempre atrapados y esclavizados a la ley, tenían que cumplir al pie de la letra todas las cosas que decía la ley, de repente se ven en una libertad que no tenían. ¿Y qué ocurre? Ahí comienzan a desviarse. Como eran libres, ya no tienen que sujetarse a la ley escrita de Moisés, entonces comenzaban a tener una vida que no decía ni testificaban que eran cristianos. A ver, aquellos judíos que no se habían convertido al cristianismo, le decían que el evangelio del Pablo, que le estaba predicando de la libertad, los podía conducir a caminos del pecado. Por esa razón era importante seguir la ley para que esto no sucediera. Ellos querían ser guardadores de aquellos cristianos convertidos, de aquellos judíos que ahora eran cristianos, convertidos al Señor. Estos judíos lo querían cuidar a estos cristianos convertidos, diciéndole para que no pequen, ya que tienen libertad y puedan entrar al reino de los cielos, tienen que cumplir los requisitos de la ley. A ver, y dice que esta era la razón importante de la ley para que ellos no caigan en pecado de guardar la ley. Y el argumento de Pablo era que la ley tenía el propósito de esclavizar, pero el espíritu que recibimos y que reciben cada persona que acepta a Jesucristo, o sea que el cristiano es salvo de la esclavitud del pecado, pero para ser obediente a la esclavitud al amor de Dios. Pero esta esclavitud
A Dios es diferente, porque es por amor. Nosotros servimos por amor a Dios. No tenemos cadena ni esclavitud para seguir a Dios. Si yo quiero lo sirvo y si quiero lo rechazo. Si yo quiero me ajusto a lo que dice la palabra de Dios y busco de honrar a Dios. Y si no quiero no lo hago y hago lo que yo quiero hacer, que no está bien. Debo sujetarme a lo que Dios quiere. Y Dios es tan bueno, nos ata con cuerdas de amor. Mientras antes estábamos en el pecado, lejos de Dios, éramos esclavos en cadenas, encadenados con Satanás, el diablo. Y Cristo nos rescató y hemos salido de esa vida y hemos sido separados para servir a Dios. Y en nuestra vida tenemos que ser santos para ser como el Señor. Y para ser santos tenemos que separarnos de las cosas del mundo, que están en contra de las cosas de Dios. El espíritu contra la carne contra el espíritu, y batallan en nosotros mismos, ¿o no? Mire, cuando nosotros tenemos el espíritu de Dios, el cristiano sirve a otras personas con amor y por amor. Es el amor de Dios que hace que uno sea servicial y es totalmente a la esclavitud extrema de la ley, tanto de los judíos como la ley del pecado, como la que opera en el mundo. Usted y yo somos pueblo de Dios y hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable para servir a Dios, pero no andar en las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, tenemos responsabilidades que cumplir en el mundo, pero estamos de paso. Usted y yo tienen una patria celestial. Usted y yo somos comprados por precio que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús nos dio su ejemplo de vida y en sus enseñanzas tenemos todo lo que usted y yo necesitamos para serle fiel al Señor. Y el versículo 18 de Gálatas 5 dice, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer a la ley. Recuerde que están hablando a los judíos que guardaban la ley de Moisés, que salieron del judaísmo y se convirtieron al cristianismo. Y el versículo 19 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Cuando el hombre y la mujer no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu tiene? Un espíritu que no es de Dios, porque no lo tiene a Dios. ¿Y cómo es su conducta ante los malos deseos? Y por ahí, si está sobrio un poquito, en fin, lo puede sujetarse un poquito, pero no mucho, sino que por ahí le da rienda suelta y se desboca muchas veces. Y dice que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Versículo 20, eso en la conducta terrenal, pero sale de su interior. Adoran a dioses falsos, ahí en la parte cúltica, ¿no? Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿Vio lo que es no tener el Espíritu de Dios? Y muchos de nosotros éramos así antes, hoy no, salvo que algunos se tomen sus libertades y dicen yo soy cristiano y se viste como cristiano y hace las cosas que hace un cristiano, pero su vida no está de acuerdo a lo que Dios conoce todo y conoce las intenciones del corazón, no nos podemos esconder de Dios. Y en el versículo 21 dice, siguiendo, ¿no? Son envidiosos y hasta matan, o no, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, dice Pablo, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios.
Ah, y muchos que hacen estas cosas, por ahí vienen a la iglesia, por ahí son grandes religiosos, por ahí tienen una apariencia de persona perfecta. Usted dice, qué educado, qué persona excelente. Por ahí a lo mejor lo puede embelezar como habla de las cosas de Dios, pero sin embargo su interior, que lo conoce Dios, y aquellos que tienen el Espíritu de Dios disciernen los espíritus si son de Dios o no son de Dios, lo saben, lo sabemos. Enseguida por la formita de caminar ya se da cuenta usted cómo es el gaucho, ¿no? Sí, entonces la palabra de Dios enseña por medio de Pablo que nosotros como cristianos tenemos la libertad que da el cristianismo. Pero, dice, algunos no la aplicaron en forma práctica en su vida cristiana. Se quedaron, llegaron como un cambio de club. Llegaron al Evangelio y se quedaron allí. ¿Cómo eran? Ni se cambiaron la ropa, siguen con la misma camiseta de antes, del equipo de antes, pero están en la iglesia. Pero no hacen las cosas de Dios, ni por las tapas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, cuando habla en ese pasaje, Pablo menciona la naturaleza de la vida en el Espíritu. Y es por el poder del Espíritu que el cristiano puede vivir para Dios y no para la carne, en un mundo desordenado, en un mundo pecador, en un mundo desastroso, donde hay vidas desastrosas porque no tienen el amor de Dios, no tienen el Espíritu de Dios. Entonces vive como les parece, a sus antojos. Pero recuerde que aquel que no tiene a Cristo en el corazón no tiene el Espíritu de Dios y no puede vivir de acuerdo al Espíritu de Dios porque no tiene el Espíritu de Cristo. Pero aquellos que hemos llegado un día al Evangelio tenemos el Espíritu de Cristo y obedecemos al Señor y sabemos que Dios es bueno, pero es un Padre justo que cuando llega el momento, como un Padre justo, nos llama y tenemos que rendirle cuenta. Y si Él quiere, nos deja vida, o si no quiere, antes que me pierda, nos llama a su presencia. Hay cosas que debemos entender en la palabra de Dios. Mire, la libertad que tiene el cristiano en el Evangelio no es para pecar, sino es para servir a Dios. ¿Puede decir amén? ¿Se ha entendido hasta aquí? Es medio difícil, ¿no? Este tema. ¿Cómo quiere que Dios sea? Somos llamados, estamos en el mundo y no somos del mundo. ¿De dónde soy, marciano? No, somos de Jesucristo. Y en Gálatas 5:22, acá le habla del hombre y la mujer espiritual que tiene a Cristo. Mujer espiritual para tu vida. Varón espiritual para tu vida. 5:22 de Gálatas dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Están siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Versículo 23, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Versículo 24, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Versículo 25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Versículo 26, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Se ha entendido? Me tengo que portar bien. ¿Cómo tenemos que portarnos? Bien. ¿Cómo debo ser? Obediente. Como la escuela, ¿no? Tenemos que responder de esa forma? Señor, te agradezco. Señor, tú me das la fuerza. Señor, yo te amo.
Muchas veces podemos decir, Señor, yo te amo, y es mentira, ¿no? Como hemos visto en la prédica anterior, que si invocamos a Dios por Padre, ojo, debo portarme bien. Pero le podemos decir, Señor, yo te amo, Padre, yo te amo, pero tu amor es más grande que el mío. Nunca vamos a poder pagar lo que Él ha hecho, jamás, sino por misericordia y por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a seguir un poquito más. ¿Tenemos tiempo todavía? Pasa el tiempo. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, nos habla algo más. Nos dice el título, ¿qué debo hacer? Confiar en Dios. Y dice lo siguiente, pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Cada ministro, cada pastor da gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los nombra, fulanito, menganito. Señor, te doy gracias por eso. Te pido que lo bendiga, que guarde a ella, a él, el hermano. Aquel Señor que anda a los tropezones, el otro que se extravió del camino y anda, sabe dónde anda. Señor, te pido por ese. Quieras tú bendecirlo, tocarlo donde está, ¿no? Dice, Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió, fíjese, eligió por medio del Espíritu que los separó, ¿para quién? Para Él. Y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Va en conjunto. Dios lo eligió, de usted depende. Dios lo llamó, de usted depende. ¿Acepta o no? La salvación es para todos, está abierta para todo el mundo. Juan 3:16 lo dice. Y usted tiene la libertad de recibir o no aceptar a Jesús. De ser un verdadero hijo de una verdadera hija de Dios, o ser medio, un poquito sí, un poquito no, No soy de aquí ni soy de allá, pero me quedo acá en el medio, según cómo viene el tiempo, la tormenta, me corro para un lado o zafo. Cuidado, con Dios no se juega. Y el versículo 14 de 2 Tesalonicenses 2 dice, Dios los llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos, para que participen del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, que todo el amor del Señor Jesucristo puede estar en la vida de cada uno de los que creen en Jesucristo. Versículo 15, por eso, hermanos míos, nos hace hermano Pablo, se pone a la altura nuestra y dice, sigan confiando en Dios. ¿En Dios confiamos o no? Confiamos en Dios. O muchas veces un poquito sí, un poquito no. Y dice, y no se olviden de las enseñanzas que personalmente o por carta les hemos dado. Quiere decir que usted y yo tenemos que leer la Biblia, tenemos que tener conocimiento de las enseñanzas y no solamente cuando venimos a la reunión y vemos el versículo. No está el versículo. Bueno, pero vemos el versículo allá. Mira lo que dice la Biblia. Allá está el versículo. Bien, bueno, ya lo vamos a tener ahí. Y dice así, versículo 16. Dios nuestro Padre es bueno. Por eso nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad de que seremos salvos. A Él, el Padre, y a nuestro Señor Jesucristo les pido que les den ánimo y fuerzas para que siempre digan y hagan lo bueno. Lo que estaba haciendo Pablo, verdadero apóstol, verdadero pastor. Dios, ¿sabe? Nos ha escogido desde el principio para salvación. En el versículo 13, revelando en sí el amor divino desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 1:4. Antes de que el mundo fuese, Él nos amó y pensó en usted y pensó en mí. Pero usted ve esa dimensión. Alcanzamos a discernir antes que el mundo fuera, antes que estuviera Adán y Eva y toda la historia que tenemos en la humanidad, Él pensó en usted y en mí. Ese es nuestro Padre.
¿Y cómo usted se va a comportar con ese amor tan grande del Padre para con su vida? ¿Con qué le va a pagar eso? ¿Somos conscientes realmente, pensamos y somos agradecidos a Dios de que antes que el mundo fuera, Él pensó en mí y en usted, en su familia, su descendencia? ¿Alcanza a comprender? ¿Alcanzamos a comprender? Nuestra mente es tan chiquitita, pero esto que la palabra de Dios trabaje en nosotros y nos haga reflexionar. Mire, su amor eterno está en su voluntad de salvar a toda la humanidad. Fíjese, sin que nadie lo mereciera, judíos y gentiles, y en vez de condenarla y eliminarla de la creación, Él le da la oportunidad de la salvación a todos. Ahora, sigamos un poquito con atención. Cuando entendemos el sentido de que Dios nos ha escogido, elegido, seleccionado, no desde ahora, sino desde la eternidad, diciendo, darnos el plan de perdón gratuito ofrecidos a todos antes de aplicar su justicia sin darnos la oportunidad de salvarnos, nunca lo hizo. Él tenía la oportunidad antes de que el mundo fuera, sabiendo en lo que iba a terminar, hubiera eliminado a toda la creación, listo, no hace nada. Pero Él tuvo amor. Y Él dio la salvación gratuita. Y entonces, ¿cómo es que nos eligió? Él ha dado a todo, y el que quiere recibirlo, recibe, y el que quiere rechazarlo, rechaza, como hoy. Háblele a alguien de Cristo y va a ver que lo van a rechazar, muchos, y otros van a aceptar, y muchos también. Pero usted y yo, hoy estamos aquí por algo. Y usted dice, casualidad que estoy aquí, puedo estar tomando unos mates con torta frita en mi casa, muy lindo, está bien. Pero hoy está aquí. ¿Sabe por qué está aquí? Porque Dios lo llamó nuevamente. Como le dejó el mensaje a aquel hombre Pedro, un hombre bastante terco y con un carácter fuerte, que lo seguía Jesús, y después ¿qué hizo? Lo negó a Jesús. Quedó muy triste en la muerte de Jesús. Quedó muy triste porque lo había ofendido a Jesús. Había renegado de Jesús. Pero Jesús, en su amor tan profundo, tenía un mensaje que les dieron a aquellas mujeres, ¿no?, que estaban allí en la tumba. Que le digan a Pedro que voy a Galilea cuando resucitó, que allí lo espera. Dios tiene un mensaje para tu vida hoy. Y por eso estás en este lugar hoy. Si no sos cristiano, si no sos un cristiano convertido, si sos un cristiano ahí, cristiano, aquí, pues sí, da lo mismo, soy cristiano. Pero si realmente todavía no tenés un encuentro con Dios, todavía la mente no ha recibido la luz de la salvación del Evangelio a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, el mensaje es ese. Dios tiene un mensaje para tu vida y te ama. Todavía te ama, a pesar de... Cuando entendemos el sentido de que Dios nos haya escogido, elegido, seleccionado, no desde ahora, sino recuerde que es desde la eternidad, Él no quiere aplicar su justicia todavía con usted y conmigo si yo no me estoy portando como debo comportarme, si yo no me estoy comportando como un verdadero cristiano. Él todavía me está diciendo que me está amando. Esta elección que nos habla la palabra de Dios no implica una selección eligiendo a alguno para salvación y otro para perdición. Cuidado con este punto. De esta manera, Pablo reitera que la salvación se basa en la voluntad divina, no en el esfuerzo humano. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios quien elige salvar a los hombres, no condenarlos sin haber mostrado primero misericordia.
Es sencillo. El eterno problema muchas veces, una vez salvo para siempre, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque la salvación es gratuita, es efectiva por la santificación a través del Espíritu Santo. ¿Quién se encarga de hacer totalmente santo cuando uno se convierte? Cada creyente, por medio del servicio en el reino, uno se da cuenta que esta persona se ha convertido porque quiere servir, está alegre, está contenta, ha dejado la vida mundanal, los vicios, las modas y las costumbres de este mundo para servir y entregarse por entero a Dios, porque ahora no tiene el espíritu del mundo, sino que tiene el espíritu de Dios en su corazón. ¿Se entiende? ¿Puede decir amén? Dígale amén y gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cuando la persona pone su fe en la verdad del Evangelio, según lo dice Pablo, esto se conoce como llamado. Y a los que predestinó para que todos sean salvos, a estos también llamó. Y a estos también justificó. Y a esto también glorificó, en Romanos 8:30. Pablo explica que Dios nos ha llamado por medio del Evangelio. El pensamiento de Pablo en la salvación dice lo siguiente: la salvación ocurrió en el pasado, llamó, tiempo pasado. Es presente, a eso que llamó, santificación. Y es futura para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver estos tres tiempos verbales allí en Romanos 5, versículo 1 y 2. Pablo, cuando nos habla como hermano, nos ama tanto y pone allí, queridos hermanos, con dos términos imperativos: está firmes y retened las doctrinas. Pablo los anima a continuar en su firmeza y fidelidad en las doctrinas de Jesucristo. Y luego dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conformes a las Escrituras, que apareció a Pedro y al último de todo me apareció a mí también, dice Pablo en 1 Corintios 15, 3, 8. Pablo sigue animándolo, hablándole de que nos animemos unos a otros y que nos confirme el Espíritu de Dios en nosotros en toda buena obra y palabra. Hay tantas cosas que quisiera decirle, pero el tiempo pasa. Ahora hay algo muy especial. En Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25 dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Y en Hebreos 10, 25 dice: presentan la vida que debemos vivir y el amor de Dios sobre todo nosotros que debemos tener y compartir con los demás hermanos. Hay tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios y dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y aun cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Aquel que considera lo que dice la palabra de Dios y ama a sus hermanos, va a querer estar con los hermanos y va a ser fiel asistente a las reuniones. En aquel entonces, cuando escribe esta carta a los hebreos, habían perdido la costumbre de asistir a los cultos y a las reuniones de la iglesia. Tal vez se habrían fastidiado por la presión constante de sus parientes o amigos incrédulos, pero el autor de la carta tiene una advertencia severa para los que están tentados a retirarse de la congregación para evitar las burlas del mundo.
Cuando uno abandona la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está muy cerca de abandonar a Cristo y todos los beneficios de su sacrificio. Si usted es del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, no puede separarse del cuerpo de Cristo. Aquel que se separa de la iglesia o no asiste periódicamente a las reuniones de la iglesia, cuidado, porque el diablo no duerme, el diablo sabe cómo hacer las cosas, y si no estás firme en una vida ferviente en el espíritu, es peligroso. Cuidado, asistan a las reuniones, vengan a los estudios bíblicos, vengan a orar, vengan a alabar a Dios. Es hermoso tener a Cristo en el corazón, conocer más de la palabra de Dios. Y cuando más sepamos que el tiempo se acerca y Jesucristo viene muy pronto a buscar a su iglesia. Así que, hermano, estemos firmes en la fe. No andemos derrapando en el camino, sino sigamos firmes a Jesucristo. Le invito a estar de pie, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Para cerrar allí en Primera de Juan 5, en la carta de Juan, Primera carta de Juan 5, 11, dice, nos ha dado vida eterna como posesión ya presente. Ya tenemos vida eterna asegurada. El que tiene al Hijo tiene la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida que ofrece es inseparable de Él. La vida es Jesucristo. Amén. Por eso nosotros somos compartiendo la vida. Compartimos lo que tenemos. Compartimos a Cristo a las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y usted tendrá familiares, tendrá amigos, vecinos. Compártale la palabra de Dios y háblele de Jesucristo, que Jesucristo le ama, tanto a usted como a aquel que está perdido en el mundo. Le está dando la oportunidad, si vive todavía, para entrar en el reino de los cielos y no perderse esta oportunidad gratuita que es la salvación. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa salvación gratuita, pensada antes de la fundación del mundo. Señor, cuando nosotros ni existíamos, pero tú ya nos conocías cada uno de nosotros, conocías nuestra descendencia, conocías también las decisiones de nuestros corazones. Todo ya lo tenías presente. Por eso, Señor, nos diste esta salvación gratuita para que todo aquel que acepta y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque un día hemos aceptado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque pronto vendrás a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor, porque un día reinaremos contigo. Te damos gracias y te pido que bendigas a cada hermano de la congregación. Te pido que bendigas a aquellos que tú agregarás para que sean salvos. Te pido, Señor, por nuestros familiares y amigos, que puedan, Señor, escuchar el mensaje, que sean tocados por el Espíritu de Dios y que puedan recibirte como Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, danos luz de discernimiento en tu palabra y que podamos tener una semana de gozo y de victoria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor.